Movimientos estudiantiles durante los años 60 y 70. A continuación, se estarán viendo diferentes movimientos estudiantiles durante estos años para así poder ver cómo fue el contexto durante esos años y poder realizar una reflexión con base en los derechos humanos. Primero tenemos un suceso que aconteció en Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ocupó Japón y hicieron unos cuantos acuerdos, lo cual no le gustó a algunos estudiantes japoneses, así que trataron de protestar y demás, así que crearon lo que es llamada la Federación Japonesa de Asociaciones Estudiantiles, abreviada Sengakuren. Intentaron evitar que se firmara un tratado de entre Japón y Estados Unidos para la desmilitarización de Japón, pero fallaron al ser tan pocos. Después de eso hubo este, disturbios en Shinjuku debido a que unos días antes unos protestantes habían querido tener al primer ministro que quería ir a Vietnam del Sur y pues ellos no querían que fueran porque no les parecía el papel que estaba tomando Japón durante esa situación en Vietnam, pero durante esa protesta murió un joven, lo cual hizo que las personas al verlo durante la televisión quisieron unirse a estos jóvenes y querer protestar. Después de eso, al ser tantos los que querían protestar, se comenzaron a cuestionar nuevas cosas y los estudiantes de la universidad fundan los consejos universitarios de lucha conjunta, los cuales buscan diferentes cosas. No se sabe con precisión qué era lo que querían, porque dentro del grupo eran varios grupos pequeños y diferentes escuelas, secundarias, universidades, y lo que querían era diferente en base a su escuela. Luego tenemos a México. Eh, el país durante 1968 estaba viviendo cosas importantes como eran los Juegos Olímpicos de México del 68, y el presidente era Gustavo Díaz Ordaz. Mm, este, Durante ese tiempo iniciaron las marchas debido a que había habido una revuelta en unas escuelas y habían intervenido los policías con exceso de violencia y pues la gente comenzó a protestar, salieron a las calles, hubo más violencia por parte de los policías y siguieron las protestas, se fue haciendo más grande, se fue recorriendo todo este movimiento por todo el país y las diferentes escuelas, y comenzaron a haber todavía más protestas y marchas, hasta que un día hubo una que iba a ser en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. La gente se reunió ahí en la plaza y de repente empezaron a verse rodeados por muchos militares, hasta en tanques, y fue entonces cuando los militares utilizaron armas de fuego para atacarlos. Eh, Durante ese tiempo se dijo que el presidente dijo que había habido cerca de 25 muertos, pero conforme fue pasando el tiempo, se comprobó que había habido mensajes entre políticos o militares que decían que la cifra podía llegar hasta los 500 y así variaba hasta 325. La cuestión es que nunca se supo si la cifra exacta de cuántos habían sido los muertos eh, en ese acontecimiento de la matanza de Tlatelolco. Y después, por último, tenemos lo que aconteció en Francia, las protestas durante 1968. Durante ese tiempo, las escuelas de Francia tenían una gran demanda, pero las escuelas no se daban, el sistema no se daba abasto, era muy malo, lo que hizo que los estudiantes como que alzaran la voz. Después de eso hubo inconformidad porque algunos estudiantes cuestionaban lo que decían directores, de por qué no los incluían como educación sexual o pláticas de ese tipo, y los directores no les hacían caso. A manera de protesta comenzaron como encerrándose en sus escuelas y después comenzaron a protestar más, a salir a la calle. Después de eso, un día convocaron una huelga nacional y a ellos se les unieron los obreros y prácticamente se detuvo el país y pues siguieron las huelgas, siguieron las protestas. eh, se llamó a hacer un acuerdo, a algunos les gustó, a otros no. Al final decidieron que no querían tomar lo que no era lo que ellos querían, y pues el general
de Gao, pues comenzó a utilizar, a hacer uso de la violencia con las autoridades hacia los protestantes y los huelguistas. Eh, Esto fue aumentando, había más protestas y más huelgas y había más violencia. Hubo algún muerto por ahí de estudiante y se volvió a aumentar esto de las huelgas. Después el general volvió a hacer uso de su autoridad y detuvo a todos los líderes de estos grupos y ya se fue como que aplacando ese movimiento hasta dentro de como poco de un año más, hicieron que se destituyera al general, y así fue como los estudiantes y los obreros marcaron un nuevo punto de tratar con la política. Y pues bueno, aquí los invito a leer mi reflexión personal sobre los derechos humanos, y cómo se ven afectados, cómo se vieron afectados durante estos sucesos, estas huelgas de los años 60.